Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de razonamiento verbal a cargo del maestro Frank Arellano. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Frank, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, alumnos. Efectivamente, como les indicó el joven José, aquí tengo el chat esto activo para que ustedes, cualquier duda que tengan, ¿cómo se llama? Me hagan la consulta, ¿eh? A ver, tienen ustedes su material, ya lo descargaron, tal vez lo han impreso. Tenemos aquí un texto algo extenso, el primer texto, ¿no? Algo extenso y es un texto múltiple o también llamado dialéctico, ¿no? Hay una conversación entre dos personajes o de repente no es ninguna conversación, ¿eh? Por si acaso. De repente hay alguna idea discrepante o de repente no, por si acaso. De repente simplemente son dos posturas de dos escritores diferentes que nunca se han conocido y podría ser que sean posturas contradictorias o no. De repente simplemente son dos puntos de vista, pero que esto no entran en contradicción. Generalmente sí. Generalmente lo que se nos presenta son posturas contrarias, generalmente sí, pero tengo que advertirte que no necesariamente es así para que no vayas a ir mecanizado a tu examen de admisión, ¿no? Pensando que de todas maneras vas a encontrar una postura contraria, así que mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo que les digo, ¿no? Generalmente sí, generalmente lo que encontramos es puntos de vista contrarios y como les digo, a veces algunas veces puede ser simplemente diferente. De lo que sí debemos saber es de qué nos están hablando. Bueno, no sé, imagino empezaremos, sí creo que empezaremos con ese texto entonces, ¿no? Texto extenso, vemos, parece unos textos interesantes en vista de que tenemos aquí a Maquiavelo, tenemos a Rousseau, ambos deben estar hablando sobre algo y fíjense, ese algo sí debemos reconocerlo de todas maneras. Fíjense la pregunta que tenemos ahí. Dice en el texto, dice, el nuevo Estado que proponen Montesquieu y Rousseau se pone de relieve. Bueno, entonces sí tenemos efectivamente que identificar por lo menos de qué están hablando los dos. Ya tenemos que ver cuál es la postura de los dos acerca del Estado. Bueno, dice la pregunta número 2, a partir de la propuesta del nuevo Estado de Maquiavelo y Rousseau, bueno, dice, se puede deducir que estos discrepan fundamentalmente en tono. Obviamente ya la misma pregunta te está dando el dato, te está dando la información que hay una discrepancia, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir, profesor, que en algún momento se sentaron a discutir? De ninguna manera, eso no asegura eso. Bueno, dice, si se llegara a demostrar que las comunidades humanas más prístinas significa primitivas, había una lucha encarnizada por el poder, se podría concluir que, a ver, entonces, uno de ellos, no sabemos si los dos, pero eso sí, uno de ellos, esto tiene que haberse referido, por lo menos uno de ellos tiene que haberse referido a las comunidades humanas más prístinas, más primitivas. Y me dicen que si se llegara a demostrar, entonces es probable que esta sea una pregunta de intrapolación o de repente extrapolación. Nosotros vamos a verlo ya cuando tengamos la información del texto y tengamos que venir a esta zona a contestar, ¿no? Vamos a ver si es que alguno de ellos habla sobre comunidades humanas más prístinas o primitivas. O de repente no, pero a lo mejor la pregunta, al hablar de comunidades humanas más prístinas, puede relacionarse con lo dicho por algunos de ellos o de repente por los dos. La pregunta número 4 dice, la frase razón de Estado en la doctrina maquiavélica implica que, fíjense, no nos están pidiendo un parafraseo, sino nos están pidiendo qué incluye, qué implica. Entonces hay que hacer una labor interpretativa en cuanto a qué puede significar razón de Estado, ¿no? Y a partir de su significado, ¿qué implica? No nos están pidiendo el significado, sino qué implica, qué significa que contiene. Bueno, y aquí lo verdadero o lo falso respecto a las ideas de ambos autores.
Maquiavelo y de Rousseau. Bueno, esta preguntita de acá, cuando dicen verdadero o falso respecto a la de Maquiavelo o Rousseau, no va a tener que obligar a revisar todo el texto, ¿no? Porque nosotros no sabemos de qué zona saldrá. Verdadero o falso, pero qué zona saldrá. O sea que por ahí que vamos a tener que confiar un poco en la memoria, pero en efecto, para el efecto del examen de admisión, está bien, confía en tu memoria, pero confirma con el texto que estás contestando bien, ¿no? No vas a confiar solamente en tu memoria, ten cuidado. El factor tiempo, que siempre es una pregunta que inmediatamente salta cuando digo algo así, bueno, ya saben que el tiempo depende de la rapidez, depende de la habilidad, y la habilidad pues depende de una práctica constante, ¿no? Yo aquí me puedo tomar 25 minutos, media hora, pero es porque estoy explicando. En cambio, cuando uno trabaja solo, tiene que hacerlo muy rápido. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro análisis. Ya más o menos sabemos de qué se trata el texto. Ambos están hablando acerca del Estado, según algunas de las preguntas, pero vamos a ver qué otros detalles tenemos. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ubicarnos por acá más o menos. Un poquito menos para tener la pantallita ahí. Ok, listo. Para tener toda la pantalla y poder trabajar. A ver, dice, Maquiavelo defiende dos tesis básicas, ¿no es cierto? Sí, tú sí has revisado la teoría que se trabaja en las clases grabadas. Yo en un momento hablo de la catáfora. La catáfora es un tipo de referente. Los referentes anuncian ideas. Esa es una catáfora. Dice, defiende dos tesis, dice dos tesis básicas. Entonces se sobreentiende que luego se va a explicar sobre cada una de las tesis. Y un buen lector, entonces, un lector vivo, un lector avispado, un lector atento, sabe que debe buscar cuáles son esas dos tesis, ¿no? Y darse cuenta, pues, de qué se tratan esas tesis, ¿no? Bueno, y aquí menos mal que aparece con el conector en primer lugar y en segundo lugar. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo. Ahora dice, a ver, en primer lugar, la idea de razón de Estado, esto que nos interesa muchísimo, ¿no? Muchísimo porque es objeto de una de las preguntas. Y vamos a ver de qué se trata la idea de razón de Estado en la teoría de Montesquieu, en la tesis de Montesquieu. Lo más importante, dice, es la construcción, consolidación y ampliación del Estado. Vamos, pues es el que posibilita la seguridad y libertad de los ciudadanos y el beneficio colectivo frente al interés individual. Ahí nomás. Ahora, pues que está aquí, también conectores es un tema de amplísima explicación en las clases teóricas. Pues que está aquí es un conector de causa o justificación también. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está después es una justificación de lo que se ha dicho antes. Si es una justificación de lo que se ha dicho antes, entonces esto que acá estoy subrayando es lo que se está justificando. Y si es lo que se está justificando, entonces si ustedes no lo van a poder subrayar porque su examen es virtual, al menos no sé, hay que prestarle bastante atención, ¿no? Si no le puedo subrayar, sombrear, claro, diferente sería un examen presencial, ¿no? Con el examen en físico, ¿no? Entonces, por lo menos hay que prestarle bastante atención, ¿no? Bastante atención, porque por dos razones, ¿no? Primero, que es una de las preguntas que es lo que más nos importa. A nosotros nos importa contestar las 5 preguntas, no nos importa si comprendemos o no todo el texto, no en el examen de admisión. Entonces, dos razones fundamentales, ¿no? Una que puede ayudarme a contestar esa pregunta sobre razón de Estado, qué implica razón de Estado. Y lo otro es que si después del pues se está justificando lo anterior, si al autor le parece importante justificar lo anterior, entonces lo anterior podría ser lo principal, por lo menos en esa zona del texto. Entonces, si me dicen la idea de razón de Estado, en esa idea de razón de Estado lo importante es la construcción, consolidación y ampliación del Estado. Pues la justificación, el sujeto es tácito, hay una elipsis y sabemos que sigue hablándome del Estado, posibilita la seguridad y libertad de los ciudadanos en beneficio colectivo. Y el beneficio colectivo. Frente al interés individual. Entonces, ese carácter colectivo, ese carácter de beneficio colectivo es el que tiene el Estado. Esa es la razón del Estado. Entonces, yo entiendo razón como justificación, ¿no?
¿Sí o no? Razón como justificación. ¿Por qué? Porque yo veo después del pues que el autor justifica por qué se debe construir, fortalecer y ampliar el Estado. Profe, ¿dónde sacó fortalecer? Dice consolidación. Como dice consolidación, entonces es esto, la acción de consolidar o fortalecer. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Estado debe ser construido, fortalecido y ampliado? Porque posibilita la seguridad de la sociedad, la seguridad y la libertad de la sociedad. Ahora, como dice para ello, entonces entiendo que de lo que el autor lo que me va a explicar es respecto a esto, cómo cree Maquiavelo, ¿no? Que se puede lograr lo anteriormente dicho. Dice, para ello el príncipe debe tener un poder fuerte que garantice que los ciudadanos desarrollen su vida de forma provechosa frente a un poder débil con continuas revueltas que desestabilizan al Estado. Vamos, siguiente. En segundo lugar, dice, el fin justifica los medios. La virtud del gobernante, que en la filosofía clásica suponía honradez, honestidad, generosidad, justicia y piedad, según Maquiavelo, está en lograr el fin perseguido, aunque eso implique actuar en contra de la moral. A ver, vamos a ver entonces, vamos a ver lo siguiente. Mire, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, tal vez ayude el día del examen de admisión. Esto es un ciclo repaso, ¿no? Y en un ciclo repaso, uno no, lo que hace no es esto, lo que no hace es esto, practicar como loquito, ¿no? Sino dónde está el repaso. Es un repaso así como en UNI le llamamos fijas, ¿no? En UNI aquí le llamamos fijas, porque le presentamos al alumno un material, unos ejercicios que son fijos, ejercicios que son fijos que te van a tomar de esa forma. O sea, no es que sean fijos porque la misma pregunta te van a tomar, sino porque esa forma es fija. Y ante esa forma fija, ante esa forma fija de elaborar las preguntas, entonces también hay una forma que esto fija que tenemos que enfrentar, ¿no? Y es fijo que obtenemos la respuesta correcta y es fijo que ingresamos, ¿no? Entonces, por eso se llama repaso, ¿no? No tiene otro sentido de llamar repaso si no repasamos lo que tenemos que hacer. ¿Y a qué me refiero? Mira, acá hay unas comas incidentales. Acá hay unas comas incidentales. Entonces, como yo quiero captar la información principal, yo así como sé de qué se trata la idea de razón de Estado, y la idea de razón de Estado me lleva a pensar que hay una justificación sobre la existencia del Estado, lo más importante es la construcción, fortalecimiento y ampliación del Estado, y después está la causa, ¿no? Porque esto posibilita la seguridad y la libertad de la comunidad, del beneficio colectivo. Entonces también tengo que entender de qué se trata esa segunda tesis, ¿no? La defensa de que el fin justifica los medios. Y entonces lo que hago es lo siguiente, ¿no? La virtud del gobernante, ¿no? Ahí está. La virtud del gobernante, me salteo el inciso explicativo, según Maquiavelo, está en lograr el fin perseguido. Esa es la información principal. Eso es lo enjundioso. Lo enjundioso es lo más importante. Eso es lo enjundioso de la frase el fin justifica los medios, o de la oración el fin justifica los medios. No, me salteo el inciso explicativo, profesor. ¿Y qué pasó con la última información? Bueno, la última información también solamente es una aclaración. Entonces dice, a ver, el fin justifica la virtud del gobernante, y luego dice que en la filosofía clásica, la virtud del gobernante suponía honradez, honestidad, generosidad, justicia y piedad. Eso es en la filosofía clásica, está la aclaración. Según Maquiavelo, está en lograr el fin perseguido. Aunque eso implique ir, dice, aunque implique ir, actuar en contra de la moral. Bueno, vamos, dice, se propone así, este así significa de esta forma, de la forma anteriormente mencionada, puede estarse refiriendo a las dos tesis o solamente a la última. Se propone así una distinción absoluta entre ética y política. Tiene que estarse refiriendo a la última, o sea, a la tesis del fin justifica los medios. Profesor, ¿cómo se dio cuenta usted de eso y yo no? Porque aquí me habla de una diferencia absoluta entre ética y política. Diferencia absoluta entre ética y política. Y bueno, si esto anterior, en la oración anterior hemos leído lo siguiente, ¿no? La virtud del gobernante, según esto, Maquiavelo, está en lograr el fin perseguido. Entonces, el gobernante lo relaciona con la política, aunque esto implica actuar en contra de la moral, y la moral lo relaciona con la ética.
Entonces, cuando dice así, se está refiriendo a la última tesis, ¿no es cierto? Una diferencia absoluta entre ética y política de acuerdo con la segunda tesis. Ahora dice, de esta forma, las virtudes fundamentales del príncipe son la astucia, simbolizado por el zorro, la fuerza, simbolizada por el león. A ver, no sé si es que de repente de aquí haya salido alguna pregunta o alternativa, porque el autor le está dando relevancia a esa parte del texto. ¿Cómo sabe, profe? Porque me dice virtudes fundamentales del príncipe. Al decirme que son fundamentales, entonces le da relevancia. La astucia y la fuerza. La astucia para... ahí, entonces ahora lo que el autor hace es explicar cada uno de ellos. La astucia para conseguir sus objetivos de la forma más inteligente posible, logrando no resultar odiado por los súbditos. O sea, los súbditos ya tú sabes quiénes son, ¿no? Lo que están para servir entonces al príncipe o al rey, o al poderoso o al gobernante. Dice, la astucia entonces para conseguir sus objetivos de la forma más inteligente posible. Inteligente. Y la fuerza para resultar temido y hacer imposible la rebelión. Bueno, vamos con lo siguiente entonces. La astucia entonces es simbolizada por el zorro, la fuerza es simbolizada por el león y la rebelión por los lobos. Entonces, lo que hemos leído, muchachos, hasta ahora, ¿qué es? Hasta ahora, ¿qué es? Se supone que ha pasado más o menos, pues puede haber pasado un minuto, más o menos, no, un poco más, un par de minutos más o menos de esta parte, ¿no? De la lectura. Y bueno, aunque no se pueda subrayar ni sombrear en una prueba virtual, bueno, por lo menos prestémosle atención, pues bastante atención a cómo el autor ha estructurado su texto, ¿no? El autor empezó diciéndome que Maquiavelo defiende dos tesis básicas y ahí está, ¿no? La justificación del Estado, puesto que esto posibilita el beneficio colectivo, y la otra tesis es la de que el fin justifique los medios, ¿no? Y eso quiere decir que el príncipe o el gobernante debe necesariamente lograr debe lograr el fin propuesto, aunque tenga que ir en contra de la moral. Bueno, luego viene un agregado que donde me precisa que esas virtudes fundamentales del príncipe son la astucia, la fuerza, no, la astucia y la fuerza, la astucia para conseguir los objetivos de la forma más inteligente y la fuerza para ser temido y hacer imposible la rebelión de otros. Bueno, vamos a continuar. Y dice, uniendo ambas cualidades, el príncipe asegura su poder, fin último de la política. ¿Qué pasó, profesor? Creo que mi internet está fallando. De pronto se cayó usted. No, lo que pasa es que vamos a utilizar una anáfora para que esté claro, ¿no? ¿Cuál es esto? Es tomado como el fin último de la política, el poder. Ahora hay una anáfora, ¿no? Dice uniendo ambas cualidades. ¿Y cuáles son ambas cualidades para que el príncipe asegure su poder? ¿Cuáles son ambas cualidades para que el príncipe asegure su poder? No sé, creo que nadie me está escuchando, entonces seguiré solito solo para explicar. La fuerza y la astucia, ¿no? Va, sigamos entonces. Dice, entonces con astucia y con fuerza el príncipe va a asegurar el poder. Y el poder es el fin último de la política. Sigamos, dice, a pesar de todo esto, Maquiavelo asume que la mejor forma de gobierno no es la monarquía absoluta, sino la república libre. El modelo de la república romana clásica. Ajá, yo también haría lo mismo a lo mejor que tú. Si me están dando una información que para el autor del texto es importante, entonces tengo que prestarle atención, ¿no? Dice, a pesar de todo esto, Maquiavelo asume que la mejor forma, mira la jerarquía que le da, ¿no? La mejor forma, dice, no es la monarquía, sino la república. Entonces, si el autor le está dando jerarquía, profe, ¿cómo saben que lo de jerarquía? Porque dice la mejor forma de gobierno. Entonces, lo que el autor está haciendo es interpretando lo que piensa Maquiavelo, ¿no? Entonces, para Maquiavelo, la mejor forma de gobierno es la república libre. Ahora dice, esto es así, puesto que
por si acaso, ¿no? O sea, ¿qué me podría servir en el examen? ¿Qué fue lo que repasé con el profe Arellano? ¿Qué fue lo que repasé? ¿Qué fue lo que repasé? No vamos a venir a un repaso para simplemente, como si fuera un ciclo anual, un ciclo semestral, ¿no es cierto? Esto, avanzar olvidándonos de que lo que tenemos que hacer es exactamente recordar cuál va a ser nuestro comportamiento durante el examen, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento académico? Este, pues, es conector de qué. Les sugiero que revisen su teoría, chicos. Revisen ya la semana a semana, les estoy diciendo lo mismo. Ese, pues, es conector de causa. Ese, pues, es conector de causa. Y al ser conector de causa, lo que viene es la causa, la explicación o la razón de lo que se ha dicho antes. ¿Y qué se ha dicho antes del pues? Esto es así. ¿Y a qué se refiere con el esto es así? Que Maquiavelo asume que la mejor forma de gobierno es la república libre. Entonces, ahora lo que el autor va a hacer es explicarnos cuál es la causa, la justificación o la razón por la cual Maquiavelo dice eso. Dice, pues si bien el monarca absoluto en su búsqueda de poder es útil a la hora de crear y configurar el Estado, sin embargo, una vez creado, se dejará llevar por sus intereses personales y no atenderá al interés general del propio Estado. Ahí está, porque es, según el autor, ¿por qué para Maquiavelo lo mejor es la república libre? ¿Por qué? Porque si fuese una monarquía absoluta, entonces, una vez que se ha creado y configurado el Estado, este monarca absoluto va a pensar solamente en él y no va a atender los intereses del Estado, dicen, ¿no? Y no va a atender los intereses del Estado. Y si tú te acuerdas, a ver, y si tú te acuerdas, ese interés general del propio Estado, ese interés general del propio Estado, se relaciona, mira, ve, se relaciona con esa idea de razón de Estado, ¿no? Lo más importante es la construcción, ¿no? La consolidación o el fortalecimiento y la ampliación del Estado. Así dice. Ahora, si es un monarca absoluto, ese monarca absoluto sí podrá construir el Estado, fortalecer al Estado y hasta ampliar al Estado. Sí lo podrá hacer. Y eso es lo positivo. Pero ¿qué dice el autor? El autor del texto que está interpretando a Maquiavelo dice, dice, esto es así, pues, si bien el monarca absoluto puede crear y configurar el Estado, que son los conceptos anteriormente señalados, arriba, sin embargo, una vez creado se dejará llevar por sus intereses personales. Entonces, muchachos, si se deja llevar por sus intereses personales, mira, si se deja llevar el gobernante por sus intereses personales, entonces ya no está actuando en vicio delictivo. Y entonces estamos entendiendo que para Maquiavelo, la razón del Estado, ¿cuál es? Entonces, date cuenta. Entonces, para Maquiavelo, ¿cuál es la razón del Estado? ¿Por qué es importante construir, consolidar y ampliar el Estado y que no existe entonces o que se prefiere una república libre? Porque precisamente una monarquía absoluta lo que va a hacer es configurar, crear un Estado, pero una vez que eso se tenga, el gobernante o el monarca va a pensar en sus intereses, obviando los intereses de la colectividad. Entonces, esta parte, ¿no es cierto? Esta última parte refuerza nuevamente, ¿no es cierto?, que el beneficio colectivo debe predominar en la razón de Estado. Esto nos podría ayudar para una de las preguntas, ¿no? Claro, entonces esa es la razón por la cual, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual, entonces es importante, ¿no? Es importante que exista una república libre, porque en una monarquía absoluta el gobernante podría configurar el poder, pero podría olvidarse del colectivo. Entonces, cuando me dice una vez creado se dejará llevar por sus intereses personales, chicos, tras una línea para arriba, entonces otra vez hay una reafirmación de que que es más importante como justificación del Estado es la búsqueda del beneficio colectivo, ¿no? Ahora entendemos de qué se trata la razón de Estado.
la justificación del Estado. Bueno, y terminamos aquí. Dice, a ver, en cambio, conector de contraste. Dice, a ver, en cambio, en una república donde los ciudadanos participan, una vez constituido un Estado fuerte, presionan al monarca a buscar el interés general. Otra vez, mira, ve, mira. ¿Y en dónde me hablarán, chicos, de una república donde los ciudadanos participan? Una república donde los ciudadanos participan, muchachos, ¿estará haciendo referencia al monarca absoluto o a una república libre? ¿A cuál de los dos estará aludiendo cuando me dicen en una república donde los ciudadanos participan una vez constituido un Estado fuerte? Presionan al monarca a buscar el interés general. Profesor, pero si hay una república, entonces no habría monarquía. Tienes razón. Y acá me dicen presiona al monarca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una monarquía absoluta, también podría ocurrir que los ciudadanos participen. Si no, sí, pues, porque acá dice, en una república donde los ciudadanos participan, ¿no? En una república donde los ciudadanos participan, una vez constituido un Estado fuerte, presionan al monarca. O sea, profesor, ¿podría ser que hay una monarquía absoluta dentro de una república? Bueno, así dice, ¿no? Pero entonces hay una república y hay un monarca, lo que sí es que ya no se hablaría entonces de república libre, sino que sería una república dirigida por... Pero aquí hay algo muy importante. Mira, ve, en una república donde los ciudadanos participan, una vez constituido un Estado fuerte, presionan al monarca a buscar el interés general. Entonces, podría haber participaciones en una monarquía. Pero aquí hay algo importantísimo que a lo mejor tú también te diste cuenta. Presionan al monarca a buscar el interés general. Y que se busque el interés general quiere decir que se va a buscar el interés colectivo, el interés de la sociedad por encima del interés personal. Y otra vez mira, ve lo que se busca. Mira la línea, por si acaso si te distrajiste. Esa es la línea que acabo de trazar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que la razón de Estado nuevamente, ¿cuál viene a ser? El beneficio colectivo por encima de los intereses personales. Esa es la razón de Estado. La flechita está yendo para arriba, ¿no? Dice, así, conector de consecuencia-conclusión, así, conector de consecuencia-conclusión, dice, el príncipe es la figura ideal para crear ese Estado fuerte que una vez ya constituido debe beneficiar siempre a los ciudadanos. Mira, otra vez, mira, otra vez, ¿eh? Mira, el príncipe es la figura ideal para crear ese Estado. Mira, acá te hablan de crear el Estado, mira la flechita. Se puede construir un Estado. Se puede construir un Estado. Mira, príncipe es la figura ideal para crear ese Estado, o sea, construir ese Estado. Y debe ser un Estado, ¿qué dice? Un Estado fuerte. Ajá, tiene que ser un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque un Estado fuerte, ¿no es cierto? Porque un Estado fuerte, aquí está, ¿te acuerdas o no? Aquí está, la fuerza es una de las cualidades que debe tener el príncipe y obviamente eso debe caracterizar también a su gobierno. Entonces, mírame, el príncipe es la figura para crear ese Estado fuerte que una vez ya constituido, mira, aquí está, una vez ya construido, debe beneficiar siempre a los ciudadanos. Otra vez, ¿no es cierto? Otra vez, ¿no? Debe beneficiar siempre a los ciudadanos. Otra vez, mira esta idea. Otra vez, ¿no? Y fíjate, por favor, este detalle entonces, que la última zona del texto, no sé si alguno de ustedes se puede adelantar, la última zona del texto, ¿qué constituye la conclusión del texto, sí o no? Constituye la conclusión del texto. Y si constituye la conclusión del texto, ahí está la idea principal de ese texto que corresponde a Maquiavelo.
Entonces, hay alguien que habla sobre Maquiavelo, que interpreta la obra de Maquiavelo, que interpreta la intención y el mensaje de Maquiavelo, y eso es lo que nosotros hemos analizado. Pero sucede que al analizar esto nos llegamos a una zona de conclusión, y esa zona de conclusión que está al final contiene la idea principal de todo ese párrafo. Profesor, ¿y eso para qué me sirve? ¿Qué hago? ¿Velorio, fiesta? ¿Qué hago con eso, profe? ¿Hago pollada? ¿Qué hago? ¿Te acuerdas que había una preguntita sobre de qué están discrepando Maquiavelo y Rousseau? ¿Te acuerdas? Entonces, para saber de qué discrepan Maquiavelo y Rousseau, yo tengo que saber cuál es la postura principal de cada uno de ellos. Pues. Tengo que saber cuál es la postura principal de cada uno de ellos. Entonces, por lo menos ahora ya sé cuál es la postura principal ya sé cuál es la postura principal de esto, de Maquiavelo. Ustedes saben que tengo que borrar esto para bajar a la pantalla. Yo sí le voy a tomar una foto porque necesito justificar mis respuestas, ¿no? Probablemente no sea necesidad de ustedes, pero la mía sí, porque en un instante voy a pasar a justificar la respuesta. Y como ya no va a estar ni subrayado ni sombreado esto, ya está. Entonces yo les voy a decir, ¿se acuerdan que estaba sombreado de rosado? El que tiene buena memoria, así, profe. En esa zona estaba de rosado. ¿Se acuerdan que estaba de rojito, que estaba encerrado? Ay, no, no estaba subrayado, estaba encerrado. Entonces, como yo no tengo buena memoria, voy a tener que tomar una fotito. Bueno, acá se me complica porque está en dos partes el texto, en diferentes páginas. A ver, vamos a ver. Y entonces me interesa ahora saber cuál es la postura de Rousseau, pues, ¿no? Rousseau establece una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre social. Vaya. Pero bueno, acuérdense que Montesquieu nos hablaba de Estado, ¿no? Y del gobernante, ¿no? Cómo debe ser el monarca, cómo debe ser el príncipe, ¿no? ¿Qué características debe tener? Bueno, al menos yo he tomado la fotito, lo tengo ahí listo para revisar cuando sea necesario. Y me dice que Rousseau establece una diferencia fundamental entre el hombre natural y el hombre social. Y bueno, yo recuerdo que en el caso de Montesquieu se marcaba la diferencia entre política y ética, ¿no? Porque si el fin justifica los medios, entonces se debe lograr el objetivo político, aunque eso pueda ir en contra de la moral. Pero aquí hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre social. Y bueno, vamos a ver de qué se trata pues el hombre natural, quién es el hombre natural y quién es el hombre social. A ver, vamos. El hombre natural dice, vive en el estado de naturaleza. Vive en estado de naturaleza, vaya. Es el buen salvaje que antes de convivir en sociedad era bueno y feliz, independientemente de los demás y con un egoísmo no negativo. Tenía un sano amor hacia sí y compasión hacia los otros. Ajá. Yo recuerdo que había una preguntita que esto interrogaba sobre si el hombre de las sociedades primitivas, si me daban una característica. Y justamente aquí me hablan de un hombre natural, ¿no? Y ese hombre natural debe ser ese hombre, ¿no? Dice, es el buen salvaje que antes de convivir en sociedad, entonces no es el hombre social, pues es el hombre natural, es el buen salvaje que antes de convivir en sociedad era bueno y feliz. Mira, ve, era bueno y feliz. Ahí nos hubiéramos quedado entonces, ¿no? Independientemente de los demás y con un egoísmo no negativo. Ajá. Ese es el hombre natural. Entonces, el hombre natural todavía no vive en sociedad. Y si hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre social, entonces podría ser que se puede aplicar la inferencia por contrasenso, ¿no? Vale decir, lo que tiene uno no le tiene el otro. Dice, tenía un sano, casi digo humor, chicos, casi digo humor. Tenía un sano amor hacia sí y compasión hacia los demás. Ese era el hombre natural. Ese hombre natural se enfrenta al hombre social, que vive en el estado de sociedad. Ah, ya, listo, vamos, cuidado. Ahora vamos con las características para el hombre social. Ese que es un pronombre relativo que alude al último sujeto mencionado, que vive en un estado de sociedad, ahí está, un estado de sociedad y un estado de cultura, donde los ricos han establecido leyes que defienden sus privilegios. Ajá, mira, aquí hay privilegios.
¿El privilegio de quiénes? De los ricos. Si hay privilegios de los ricos, entonces estos ricos están acumulando sin interesarse o interesarse poco por el privilegio de los demás. No entiendo, profe, su razonamiento. Lo que sucede es que para el hombre natural me dicen que una de sus características es un egoísmo no negativo. Dice, era bueno y feliz independientemente de los demás y un egoísmo no negativo. Pero si para el hombre social me hablan de ricos que definen sus privilegios, nosotros sabemos que no todos son ricos. Y si no todos son ricos, entonces entiendo que esos que definen sus privilegios es porque de alguna manera están acumulando sin interesarle a los otros. Entonces, sin interesarse por los otros, ¿correcto? Entonces podría ser que ahí haya un egoísmo sí negativo, ¿no? Un egoísmo negativo. Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Dice, en ese estado social el ser humano no es ni feliz ni bueno. Ya lo suponíamos por el contrasenso, ¿no? Lo que tiene uno no lo tiene el otro. Sino que otra vez, mírame más claro todavía, está dominado por un egoísmo malsano. Eso es a diferencia de este egoísmo de acá, ¿no? Del egoísmo no negativo. Vamos a bajar un poquito más la flecha entonces. Vamos a bajar un poquito más la flecha. Ahí está, hasta acá entonces. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Fíjense la diferencia de egoísmo, ¿no? Profesor, pero no dejan ser egoístas. No, pues porque el ser humano tiene cierto egoísmo por naturaleza, pues es desde que uno es bebé, ¿no? Desde que nace. Ahora, pero dice, este está dominado por un egoísmo malsano. Busca su propio interés en detrimento de otros, o sea, en perjuicio de otros. Bueno, eso no lo tengo que subrayar. Eso es lo que se entiende por egoísmo malsano. La cultura y el progreso no han mejorado al ser humano. ¿Y por qué me hablan de cultura y progreso, chicos? Porque en el hombre natural, el hombre natural es el buen salvaje, ¿no? El hombre natural es entonces ese hombre natural no egoísta o con egoísmos no negativo, con un egoísmo sano, con un egoísmo no negativo, pero ese hombre natural aún no conoce la cultura, o sea, entiendo que no conoce todavía la vida en comunidad, ¿no es cierto? De repente es apenas un recolector cazador, pero todavía no ha dominado la naturaleza para que se convierta en sedentario y forme familias o forme conjunto de familias. La cultura y el progreso no han mejorado al ser humano, como creía la Ilustración, sino lo han hecho más infeliz, lo han corrompido. ¿A quién han corrompido? Al ser humano. Rousseau comprende que el hombre natural no puede volver al estado primitivo. Epa, esto interesa. Entonces, se debe analizar esa sociedad y reformarla y convertirla en una comunidad que haga felices a las personas. Observe, se debe analizar esta sociedad para finalidad reformarla y convertirla en una comunidad que haga feliz a las personas. Propuesta, ¿no es cierto? Sigamos. A ver, dice, para realizar esta tarea, otra anáfora, y pensar que todo esto hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Pero muy rápido. Si dice para realizar esta tarea, tiene que saber a qué tarea se refiere, porque si no, no vas a entender ni miércoles, ni jueves, ni viernes el texto. ¿Cuál es la tarea? Reformar y convertir esa comunidad de tal manera que las personas sean felices. Para esa tarea se debe seguir 2 pasos, dice. A ver, dice, primero, situar el origen del mal social, de dónde se han originado nuestros males sociales, en dónde están los males sociales, y qué más me dicen. Y segundo, proponer una reforma. Menos mal que está fácil por acá nomás. Ahora, entonces, esos son los 2 pasos. Se entiende que a uno le sigue el otro. Se entiende que primero debe situarse o identificar cuál es el origen del mal social y después proponer la reforma, ¿no? Claro, porque todo buen lector se da cuenta entonces que si esto es así, todo buen lector se daría cuenta de eso, ¿no? Todo buen lector. Situar el origen del mal social
Entonces, eso significaría identificar el problema. Y proponer su reforma, eso significaría identificar la solución para ese problema, ¿no? ¿Quién no se da cuenta de esto? ¿Quién no se ha dado cuenta de eso? Todos se han dado cuenta de esto, ¿no? Ahí están los dos pasos, claro. La solución es un segundo paso respecto al problema. Bueno. Ahora, bueno, chicos, bueno, voy a tener que salir de esta zona del texto. Acá dice, para Rousseau, el origen del mal en la sociedad es la desigualdad social. Uy, ay, ay. Entonces, ahí está. Dice, fruto de la propiedad privada. Entonces, fíjense, por favor, hacia dónde marca Rousseau, hacia dónde apunta Rousseau, hacia dónde marca Rousseau como causante de este problema, ¿no? Fíjense, por favor. Para realizar la tarea de reformar y convertir en una comunidad en la que se haga feliz a la persona, primero hay que situar el origen del mal y luego proponer la reforma. Para Rousseau, el origen del mal de la sociedad es la desigualdad social. Y la desigualdad social es consecuencia de la propiedad privada. Entonces, entiendo que Rousseau, leyendo solamente hasta ahí, entonces entiendo que Rousseau, mira, entiendo entonces, mira este detalle, mira. Para Rousseau, el origen del mal, ¿cuál es? La desigualdad social. Y justamente, ¿te acuerdas lo que dice antes? Primero que hay que hacer, situar, o sea, identificar el origen del mal. Y aquí dice acá, para Rousseau, el origen del mal de la sociedad, ¿dónde está? En la desigualdad social. Ahí está. Ya citó el origen del mal social. Ahora faltará proponer la reforma. Ahora, esa desigualdad social es fruto de la propiedad privada, de donde me da a entender entonces que en el pensamiento de Rousseau, lo mejor no sería la propiedad privada como establecimiento de la organización del Estado, ¿no? Porque la propiedad privada genera como consecuencia una desigualdad social y ese es el origen del mal. Bueno, voy a tener que avanzar. Qué rápido se ve el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos acá lo siguiente. Qué rapidísimo, qué rapidísimo. Dice, entonces, para Rousseau, el origen del mal en la sociedad es la desigualdad social y la causa de esa desigualdad social es la propiedad privada, que hizo que esto tenga más privilegios que el otro. La desigualdad social va unida a un permanente enfrentamiento social donde lo que prime es el egoísmo y no cooperación. Otra vez, mira, fíjense bien, fíjense, noten claramente las diferencias. Noten por favor claramente la diferencia, ¿no? No, pero esa desigualdad social, muchachos, esa desigualdad social, ¿no? Que va unida a un permanente enfrentamiento social donde lo que prime es el egoísmo y no la cooperación. Esa desigualdad social donde prime el egoísmo y no la cooperación se da en donde, en el contexto del hombre natural o en el contexto del hombre social. ¿En qué contexto va a primar el egoísmo y no la cooperación? En lo social. Claro, Hombre pues, social. claro, pues en el contexto del hombre social. Acá está un amigo Aldo que ha venido a visitarme, hasta él ya me contestó hace rato la pregunta, chicos, y eso que él no está atento al texto. Un poquito más rápido, por favor, eso que él está leyendo aquí su periódico Gestión, hago la pregunta y me contesta inmediatamente. Bueno, y después han contestado ustedes, vamos a estar más atentos. La sociedad actual es injusta e impide la realización plena de los seres humanos. Otra vez, no conduce a la felicidad. Fíjense cómo si insiste en eso, ¿no? En lo que se debe convertir en una sociedad, ¿en qué es entonces? En un medio, ¿no es cierto? Un medio, un factor para alcanzar para alcanzar la felicidad de los demás, ¿no? La felicidad de los individuos. Ahora, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál era el origen, no? No sé si ya te olvidaste. El origen del mal es la desigualdad social. ¿Y te acuerdas que decía el autor del texto? Que primero habían dos pasos, ¿no es cierto? Primero es identificar el origen del mal. Ahí está, el origen del mal es la desigualdad social, lo cual a su vez es consecuencia de la propiedad privada. Y después, ¿cuál era el segundo paso? ¿Te acuerdas? El segundo paso era reformar. Y ahí está, mira, para reformarla. El texto no lo he construido yo, por si acaso. El texto no lo he construido yo, así está el texto.
Entonces, lo que yo tengo que hacer como buen lector es identificar cómo el autor ha organizado su sociedad, pero todo muy rápido, ¿no? Para reformar la Rousseau propone un contrato social. Ahí está su propuesta. Para crear las bases de una sociedad justa que armonice la libertad, la igualdad y el poder político. Ahí está. Entonces, se entiende que un contrato social se crea la base por una sociedad justa, entonces ya no habría pues egoísmo ni privilegios, ¿no? Para algunos, ¿no? Que armonice la libertad, la igualdad y el poder político. El pacto social, dice, en este pacto social se entiende que esta es una anáfora. En este pacto social, ¿a qué debe estarse refiriendo? Debe estarse refiriendo pues al contrato social, ¿no? En este pacto social, el pueblo es el soberano que expresa la voluntad general, que no es una simple suma de los intereses egoístas de cada uno de los hombres. La voluntad general es la voluntad del sujeto colectivo representado por el ciudadano que busque el bien común y no su interés particular. Listo, muchachos. En esta parte del texto, en esta parte del texto, esto no lo podemos, así no podríamos sombrear o subrayar. Esto no podemos evitar esto, destacarlo, ¿no? ¿Sí o no? La voluntad general es la voluntad del sujeto colectivo representado por el ciudadano que busca el bien común y no su interés personal. Entonces, nuevamente, en esta zona del texto, notamos que ¿cómo se llama? Que si el ser natural, si la persona natural, ¿no es cierto?, tiene un egoísmo no malo, no negativo, y que es aquel que era feliz, entonces en el ser humano, en el contexto social, él es infeliz. Pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, ya sabemos cuál es el origen. El origen es la desigualdad, lo cual a su vez es consecuencia de la propiedad privada. Pero ¿cuál es la consecuencia? El contrato social. La consecuencia del contrato social. Y lo que se ha subrayado, mira, ¿no? La voluntad general es la voluntad del sujeto colectivo, representada por el ciudadano que busca el bien común y no. Entonces, en ese pacto social o en ese contrato social, los hombres, ¿qué deben hacer? Actuar en función de ese objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común? El bien común. Vamos entonces, dice, así como el Estado, viene una comparación entre el Estado y el individuo, ¿no? Así como el individuo renuncia a sus egoísmos e intereses personales para someterse al consentimiento libre, por consentimiento libre a las leyes que emanan de la voluntad general, que es el Estado. Ahí está, mira, ve. El individuo renuncia a sus egoísmos e intereses personales. ¿Para qué? Con esto y finalidad, para someterse por consentimiento libre a las leyes que emanan de la voluntad general. Y tú sabes que las leyes, cuando dice emanan de la voluntad general, hay un medio que formaliza esa voluntad general, ¿no? Y el medio que formaliza esa voluntad general, tú que eres alumno de repaso, sabes que es el Estado. Cada uno renuncia así, cada uno. ¿Quién es cada uno? Chicos, ¿quién es cada uno? Otra vez mi amigo Aldo que está aquí ya me contestó. ¿Quién cada uno renuncia? ¿Quiénes son los que renuncian? El individuo renuncia. ¿Quién más renuncia? El Estado. Por eso dice cada uno. Cada uno renuncia así, o sea, vale decir el individuo del Estado, según Rousseau, no a la libertad como ciudadano, sino a qué? A la libertad de obrar desde el egoísmo. Ah, profe, entonces, ese cada uno, profe, no puede haber sido el individuo y el Estado, solamente tendrá que ser el individuo. ¿Por qué? Porque dice, cada uno renuncia así, no a la libertad como ciudadano. No, el Estado no va a renunciar a su libertad como ciudadano, tiene que ser el individuo. Entonces, cuando acá me dicen cada uno, es cada uno de los individuos renuncia a su libertad de obrar desde el egoísmo y en contra de la comunidad. Entonces, ¿cómo debe actuar? Debe actuar buscando el bien común. Cada uno va a renunciar, ¿no? Buscando el bien común. Bueno, chicos, esto es solamente es un análisis superficial, no hemos identificado ideas implícitas, no hemos derivado conclusiones, solamente hemos hecho un trabajo de lectura e interpretación del texto, nada más, absolutamente nada más. Profesor, ¿y por qué no lo hacemos? Porque estamos en un ciclo de repaso y aquí lo que nosotros afinaremos o sacaremos toda nuestra batería analítica, nuestra batería académico-intelectual en la medida que
nos lo exija la pregunta. Donde el partido de fútbol está difícil, entonces ahí salen los mejores jugadores, ¿no? Bueno, entonces vamos con la pregunta número 1. Dice, en el nuevo estado que propone Montesquieu, iba a decir esto, Maquiavelo y Rousseau, ¿qué es lo que se pone de relieve? A ver, ustedes me podrían decir la respuesta. Dice la alternativa A, al individuo que renuncia a todo egoísmo. El individuo que renuncia a todo tipo de egoísmo. Dice, chicos, por si acaso, como es repasito, tengan cuidado cuando se les ponga ese cuantificador, ¿ya? Acá, me refiero al todo. Me refiero al todo. Tengan cuidado cuando les pongan el cuantificador universal, todo, no, cuantificadores universales, todo, nunca, jamás, siempre, absolutamente, totalmente. Tengan cuidado. El individuo va a renunciar al egoísmo. ¿Quién es el que me habla de renuncia al egoísmo, chicos? ¿Quién? ¿Maquiavelo? Bueno, ninguno de los dos porque no están hablando ellos, sino que el autor está hablando sobre ellos. Bacán, pero no importa ya. ¿En cuál de los textos se habla de renuncia al egoísmo? ¿En el texto en el que me hablan de Maquiavelo o en el texto que me hablan de Rousseau? En el de Rousseau. Muy bien. Entonces, como ese es un repasito, acuérdate que eso puede pasar en el examen de admisión. Te dicen de qué están hablando los dos. ¿Qué hace una de las alternativas? Solamente te pone la idea o el tema de uno de ellos. No caigas en esa trampita, ten cuidado. Es de que están hablando los dos. Luego dice, la renuncia de los ciudadanos a los intereses propios, lo mismo. Las virtudes éticas y políticas de los gobernantes, este es para Maquiavelo, ¿sí o no? Este es Maquiavelo. Él es el que hablaba de esto, donde el fin justifica los medios, entonces la política y la ética se manejan de manera diferente. El papel protagónico y activo que asume el ciudadano, sí, pero ¿por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Bueno, la champa es lo que menos debe haber en estos momentos, en un repasito, ¿no? Si quieres champear, no sé, si te han dicho que puedes champear en tu examen de admisión, algún profesor de verbal te ha aconsejado eso, yo no te voy a aconsejar eso, pero vamos, dime, ¿por qué el papel protagónico? Por ejemplo, en el texto de Rousseau, ¿qué debe hacer el individuo? Renunciar a sus egoísmos, ¿correcto? Y en el texto de Maquiavelo, ¿qué debe hacer el individuo? Mira acá, ¿te acuerdas? En una república, lo estoy sombreando, en una república donde los ciudadanos participan y presionan al monarca buscando su interés general, ¿no? ¿Para qué? Buscando el beneficio siempre los ciudadanos. ¿Quiénes van a exigir eso? Los ciudadanos. Entonces, efectivamente, en los dos textos, el ciudadano tiene un papel protagónico y activo. Siguiente, textito número 2. Preguntita número 2. Un nuevo estado de Maquiavelo y Rousseau se puede deducir que estos discrepan fundamentalmente en torno a qué. ¿En torno a qué discrepan fundamentalmente los dos? La imperiosa necesidad de reformar el viejo Estado. Los dos quisieran que se reforme el viejo Estado, ¿sí o no? Los dos buscan que ese Estado sea mejor, ¿sí o no? Los dos hablan de un mejor Estado, pero me preguntan en qué discrepan. Por ahí escuché una vocecita, una canora voz, canora es melódica, una canora voz de una señorita. ¿Qué me dice la alternativa? ¿Será verdad? A ver, quiero sacar esto de acá. A ver. La alternativa. El objetivo final del Estado respecto a los beneficiarios. Pero sucede que para Maquiavelo y para Rousseau, ¿quiénes deben ser los beneficiarios? Los dos coinciden en que los beneficiarios tiene que ser el colectivo, tiene que ser la comunidad, tiene que ser el beneficio general, los dos. Entonces, en esto también están de acuerdo. En esto también están de acuerdo. Los beneficiarios tienen que ser los dos. En eso también están de acuerdo. Reformar el viejo Estado, claro, eso también están de acuerdo los dos. Respuesta, el valor de la ética en la toma de decisiones políticas. A ver, suponiendo que esa sea la respuesta. Bueno, ya sabemos que para Maquiavelo, según su segunda tesis,
el fin justifica los medios. De tal manera que uno puede actuar incluso independientemente o contrario a la moral. Eso el texto lo dice, estamos a 3, 4 minutitos, así que no puedo tomarme mucho tiempo en la nueva lectura, solamente te recuerdo. Entonces, eso es en el caso de ¿cómo se llama? Claro, así sea inmoral, ¿no? Por ahí lo dice, por ahí yo lo había destacado hace rato, ¿no? Yo lo había destacado hace rato, como después de un aunque, me acuerdo, ahí está el aunque por si acaso, aunque eso implique, aquí está por si acaso para el que se olvidó, o para el que entró tarde a clases, ¿no? Aunque eso implique actuar en contra de la moral. Entonces, el aspecto moral no es lo más relevante, sino es el que el príncipe o el gobernante pueda eh, pueda lograr su objetivo, que es imponer su poder, ¿no? Imponer su fuerza, ¿no? Aunque eso implique actuar en contra de la moral. Y en el caso de Rousseau, para Rousseau sí hay algo importante, ¿no? Que no se, no, no se puede obrar, pues, desde el egoísmo y en contra de la colectividad, ¿no? No, o sea, no es que uno haga lo que le da la gana, ¿no? No es que uno busque el poder sin importarle los demás, ¿no? En el caso de Rousseau, como me escribe aquí Elías, ¿no? Es el caso de Rousseau, lo que sí fundamentalmente interesa es el interés general, ¿no? Pero aquí el individuo, mira, ve, tiene que renunciar a sus egoísmos. Aquí tiene que haber un pacto social, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber un pacto social. No, el beneficio, no, cuidado, buscan el beneficio colectivo, en eso discrepan, no, los dos buscan a ver, vamos a ver acá, cuidado, mira, ve, ese Estado fuerte, una vez ya constituido, debe beneficiar siempre a los ciudadanos, dice, ¿no? Los ciudadanos presionan al monarca en busca del interés general, cuidado, no es que discrepen. Claro, cuidado. No es que estoy contestando uno de los mensajes, chicos, y tengo que estar atento al chat. No es que discrepen en que a quién van a beneficiar. No, en eso no discrepan. Ambos consideran que el beneficiado debe ser el ciudadano en general. Lo que sucede es que para uno de ellos, ¿no es cierto? Para uno de ellos, no importa el aspecto moral si es que el príncipe o el gobernante se va a imponer. En cambio, eso es para Maquiavelo. En cambio, para Rousseau no es eso. Para Rousseau tiene que haber un pacto social. Para Rousseau no es eso. Para Rousseau tiene que haber un pacto social. En algún momento, entonces, el príncipe o el gobernante podría ser egoísta, porque lo que importa es que logre su objetivo. Aunque luego, a partir de ahí, ¿no es cierto?, en una república libre, se pueda buscar la forma en la cual estos ciudadanos puedan exigir al gobernante el interés general o el beneficio general, ¿no? Entonces es la metodología, claro. Y ahí justamente estamos en la alternativa. ¿En qué preguntita? En la alternativa B, ¿no? El valor de la ética en la toma de decisiones políticas. ¿No? Para Maquiavelo, el aspecto ético está subordinado al interés, al fin supremo, ¿no? El fin justifica los medios. El fin es supremo. Como tú dices, la metodología en eso varía. Un ratito, por favor, un ratito que estuvimos trabajando. Va a tener que ser más de un minuto. Si se llegara a demostrar que las comunidades humanas más prístinas había una lucha encarnizada por el poder, ¿te acuerdas quién hablaba de comunidades prístinas? ¿Te acuerdas quién hablaba de comunidades prístinas? ¿Quién decía, no es cierto? Aquí, por Rousseau. ejemplo, Rousseau, ¿no? El hombre natural, ¿no es cierto? El hombre natural, ¿cómo vivía? Dice, feliz, ¿no? Tenía un egoísmo no negativo, ¿no? No negativo. Pero vamos a ver, aquí hay una pregunta de interpolación por condición contraria. Pero si es que en esas comunidades había una lucha encarnizada por el poder, entonces ya no es correspondiente con el pensamiento de Rousseau, ¿no? Porque para Rousseau en ese tiempo no había un egoísmo no negativo, se compartía, ¿no? Entonces la respuesta aquí
Alternativa C. La premisa básica de Rousseau estriba o defiende un grave error. La pregunta número 4. La razón de Estado en la doctrina maquiavélica implica que, acuérdate por favor, acuérdate que el Estado, el Estado es el que debe imponerse, porque con el Estado es que se va a poder lograr un beneficio colectivo, ¿no? Esa es la justificación o la razón del Estado. El Estado debe ser fuerte, pero ¿fuerte para qué? Fuerte para poder beneficiar al colectivo. Bueno, ya tú sabes que aquí al toque nomás eliminas la A, ¿no? Ya sabes aquí, esta la vas a eliminar, ¿no? El fin de la sociedad es el individuo en su egoísmo, no. Alternativa D, la acción política se rige por criterios diferentes a la moral. Bueno, aunque realmente, chicos, en la alternativa C pareciera que más está asociado con la otra tesis, ¿se han dado cuenta? Que está más asociado con la tesis de que el fin justifica los medios, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que me están pidiendo qué implica, y bueno, ¿cómo podría implicar de esa manera? La razón a la justificación del Estado está dada porque la razón a justificación del Estado está dada por el hecho de que el Estado debe ser fuerte y debe ser fuerte para buscar el beneficio colectivo, ¿correcto? Aunque para ello, ¿no es cierto? Y ahí viene el otro, el fin justifica los medios, aunque para ello tenga que ir en contra de la moral. Pero finalmente tiene que haber alguien que construya y consolide el Estado, justificación o razón del Estado. ¿Con qué objetivo? Con el interés, en busca del interés colectivo. ¿Y qué decía pues la comita? Aunque para ello, ¿no es cierto? Aunque para ello esto se tenga que ir en contra de aspectos éticos o morales. Bueno, entonces más o menos lo que tenemos aquí es no estoy tratando de explicar una cierta fusión que existe entre la primera y la segunda tesis, ¿no? Ninguna de las otras podríamos darla como respuesta correcta. Y bueno, verdadero o falso acá, chicos. Para Maquiavelo, el origen del mal en la sociedad reside en la desigualdad entre los seres humanos. ¿Eso es cierto? ¿Eso es para Maquiavelo? ¿En serio? ¿Él es el que propone esto, chicos? Falso, ¿no? Falso. Para Rousseau, el fin supremo de la política apunta a un gobierno donde los súbditos obedecen al soberano. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso también, ¿no es cierto? Según Maquiavelo, la monarquía absoluta es la forma de gobierno más lograda y perfecta. No. Falsazo también, ¿no? Falsazo. Falso, te recordó a tu enamorado. Listo, chicos. Bueno, eso es donde hemos podido lograr. Nos hemos podido llegar y nos hemos pasado todavía 4 minutitos. Ustedes seguramente quieren las claves de los demás ejercicios porque imagino quieren seguir trabajando, practicando, pero ya por su cuenta. Y ya por su cuenta ustedes lo hacen mucho más rápido, pues, ¿no? Yo lo hago porque demoro porque tengo que explicar. Bueno, no sé si me está escuchando Josué, les envié los materiales, hay que enviarle a los chicos también las claves. ¿Ya? Efectivamente, ¿ya? Entonces, ahí les voy a dar la indicación para que les pase las claves, ¿no? De todas maneras, tienen que seguir practicando mucho para que ya estén agarrando pues más habilidades, para que estén desarrollando más habilidades. Muchísimas gracias, no demoro más en despedirme. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Las claves Gracias, profe. Muchas gracias, pequeño. Perfecto. Bueno, jóvenes, damos por finalizadas las clases de habilidad verbal a cargo del maestro Frank Arellano. En breves momentos comenzará la clase de geografía con el maestro Denner Sarmiento. Tienen 3 minutos.